Bien, ahí estamos. Vamos a iniciar acá. Listo, bien. Veníamos hablando hasta el punto de hace un tiempito atrás, ¿no? Que iba a haber un tiempo en el cual se iba a desarrollar la Primera Guerra Mundial en base a todos los acontecimientos que ustedes habían tratado hasta la paz armada. Es durante ese tiempo que se va a dar después de la paz armada, donde los países que estuvieron en esta carrera de producción de armamento, de elaboración de armamento, va a llegar el momento de demostrarlo, de, de decir, pues, para esto nos estuvimos armando, como se dice. El punto de tensión para el inicio de la Primera Guerra Mundial, conocida en la historia como la Gran Guerra, una guerra que es también el antecedente para la siguiente guerra, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Va a ser pues como un experimento en base a todo lo que habían ellos elaborado en esta carrera armamentista. Carrera armamentista que va a traer consigo como resultado la muerte de 10 millones de personas, ¿no? Prácticamente condicionado en esta guerra. Y en sus inicios tiene un inicio medio, pues, en base a causa y a pretexto, ¿no? Vamos a entender acá esta parte de acá de la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra o la Guerra Innecesaria, con los tres términos que nos vamos a encontrar. Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra y la Guerra Innecesaria. ¿Por qué le decían a algunos que era la guerra innecesaria? Porque no era necesario, queridos estudiantes, para la historia, no era necesario que se realice este conflicto bélico con una estrategia de guerra bien condicionada. Hoy día vamos a ver, pues si bien es cierto, ustedes están un tema antes que los otros cuartos por el tema de lo que es el calendario, cómo se movió para la semana de exámenes, pero ya hoy día de hoy nos nivelamos, ¿no? A los otros cuartos y llegan a un mismo nivel. Por eso es que se les ha tomado una cantidad reducida de preguntas, de 8, si no hubiesen sido 10. Hay dos preguntas que se tomó de esta parte de la Primera Guerra Mundial, a ustedes que no les vino, no le íbamos a tomar unas preguntas de las cuales no hemos tratado. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos viendo cómo se presenta esta primera gran guerra, o la guerra innecesaria. No querían que se pase una guerra, el punto estaba en tensión, quieras o no, ¿no? Imagínense que estaban a una nadita de querer pues desatar este conflicto, no decían, no, sí es necesario, ¿no? Entender, ¿no? Y si me pueden ver en plano, las relaciones estaban así, hasta que llegó el punto de que se rompió. Y usted dirá, pues profesor, por la parte más débil, se rompe la cuerda, como se dice. Exacto. Pero se van a abrazar de un pretexto, conocido en la historia para la Primera Guerra Mundial como el pretexto para dar inicio a la Primera Guerra Mundial. Vamos a ir analizando ello. Partamos porque esta Primera Guerra Mundial va a modelar Europa. Europa para 1867, esta es la figura. Este es lo que conocemos de Europa. La Gran Francia, miren ahí, ¿no? Y cómo vamos viendo cómo se están presentando los estados prusianos. Todavía no surge la Gran Alemania en este caso, ¿no? Está la Austria, Austria-Hungría en este caso también, Italia, viendo cómo se van posicionando estos estados. Para este tiempo, este mapa va a ser muy importante porque después de esta Primera Guerra Mundial, el mapa se modela, va cambiando forma. Y eso va a ser muy importante porque va a ir quedándose tal cual como lo vemos ahora en la actualidad. ¿Cuáles van a ser las causas de esta guerra? Primero, el ascenso de Guillermo II, ojo, para el año 1890. El ascenso de Guillermo va a ser muy importante, ¿no? Y la destitución de Bismarck como canciller, ¿no? Porque va a abandonar prácticamente el sistema de alianzas, ¿no? Y ojo, al abandonar el sistema de alianzas quiere decir que la alianza que fijó años antes con Rusia va a quedar nula, ¿no? Va a quedar nula. Vamos viéndolo ahí. Otro, el avance tecnológico, señores. El avance tecnológico en esta carrera armamentística
Va a ser muy importante. Las potencias van a ir concentrando sus fuerzas en elaborar armas, ¿no? En armas. Es por eso que durante este periodo también de la Primera Guerra Mundial también podemos hablar de un arma química, ¿no? O en este caso, que una bomba química. También dos puntos importantes. El punto tema de lo que es el colonialismo, ¿no? Y el imperialismo. Temas que hemos visto anteriormente, que también son parte de la causa de esta Primera Guerra Mundial. El querer ejercer supremacía, hegemonía sobre las otras potencias va a ser muy importante y sobre ejercer dominio por encima de los otros estados imperialistas. Va a ser muy importante también esto considerado como causa. ¿Qué más? La rivalidad entre los que va a traer consigo Francia con Alemania. Cuando se unifican estas dos, y hemos visto nosotros el año pasado, tanto la relación que tiene que ver entre la unificación italiana y la unificación alemana en la guerra franco-prusiana, ¿no? A pesar de que Austria pues había considerado territorios en la parte norte de Italia y Francia ayuda a Italia, Italia se divorcia de Francia porque le había entregado territorios, Alemania y Prusia prácticamente se asocia a Italia y ambos pues buscan unificarse y se unifica por un lado Italia y por otro lado Alemania y Rusia deja de existir en el capítulo de la historia, ¿no? Por lo tanto, vemos a una Alemania pues con erguida, victoriosa y una Francia con una derrota de territorios perdidos. Recuerden ustedes que Alsacia y Lorena son territorios que habían estado anexados a Alemania y que Prusia lo había anexado en favor de que había ayudado a Italia a su unificación. Entonces ese resentimiento que tiene Francia hacia los alemanes va a estar bien marcado. Por otro lado, es un resentimiento que Francia siempre tuvo, inclusive hasta con los ingleses. Otro, la creciente debilidad turco. El imperio turco otomano, hasta este punto de vista, la próxima semana vamos a conocer un poquito de ellos también, pero al término de la Primera Guerra Mundial. Vamos a conocer lo que pasa con el imperio turco. El imperio turco se va a posicionar en la península de Anatolia, va a influenciar en otros territorios, parte de Arabia y parte de la península hispánica, ¿no? Aquellos territorios que los árabes se habían posicionado. Y el imperio turco se posiciona bien, imperio, ojo, fuerte, potente para la época, para la Primera Guerra Mundial en este caso. Ahora va a llegar a una crisis y uno de los primeros países que se va a quitar ese dominio y esa opresión va a ser pues Austria en este caso y entre otros países de la península de la Balcanes. Rusia los va a apoyar, recuerden ustedes que vamos a ver cómo se presenta toda esta situación. Otro, la rivalidad psicológica entre los pueblos crecientes donde había crecido el nacionalismo. Ya, espérame un momento. En la creciente rivalidad que había surgido en estos países donde el nacionalismo se había vuelto común en esos países, se había influenciado, ¿no? Ahora está viniendo un fenómeno de campañas militares y de grandes industrias, se están volviendo industrializados estos países que recién se están independizando o recién se están posicionando pues en crecer, en miras a surgir, ¿no? Sin darnos cuenta, ya hay países que ya se han descolonizado, que ya se han formalizado, que ya son una potencia, como es en Estados Unidos, que va a hacer su participación en esta Primera Guerra Mundial. Esas estamos viendo las causas, pero no son causas que digan, pues, que digan, ya, vamos a un enfrentamiento, pues, ¿no? No. Y lo que vamos a ver a continuación tampoco es considerado como la causa de una necesidad. Por ejemplo, hoy en día originar una pelea en la calle, pero ¿para qué? Ya no es necesario, ¿no? Siempre tiene que haber un causante, un motivo, una razón por la cual yo voy a enfrentarme, voy a pelearme. En esta Primera Guerra Mundial, cuando los historiadores analizan, pues, cuál es el causante, ¿no? Lo único que encuentran es un detonante. ¿Se acuerdan de las alianzas? Pero sí, yo me acuerdo de una, Alianza Lima nomás. Mentira. ¿Se acuerdan de las alianzas o no? Sí. Sí, me dice Rodríguez, Alexander Espinosa, ¿por qué no marcaste la respuesta bien? ¿Se acuerdan de las alianzas, de la Triple Entente, de los países centrales, antes de la Primera Guerra Mundial, ellos ya fijan sus lazos, ¿cierto?
Aquí se va a ver eso láser. ¿Por qué? La península la península de las Balcanas, muy cerca del territorio de Austria, ¿no? Va a estar siempre con esa amenaza de ejercer dominio uno sobre otro. El sobrino, ojo, el sobrino del archiduque Fernando, el sobrino se llama Francisco, el futuro heredero a la corona, al trono en este caso, ¿no? Va a visitar el territorio de Serbia, ¿no? Muy bien, va a visitar y él va con su esposa, acompañado de su esposa, ¿no? Él está visitando y va a hacer, pues, los serbios en Sarajevo van a hacer un atentado. Este atentado lo hace el grupo, una organización nacionalista serbia, que es de la Mano Negra, ¿no? Y ellos van a ser los encargados, pues, de hacer este atentado, ¿no? Mandando a este serbio, este bosnio, a Gavrilo Princip, ¿no? A atentar contra el archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José I, y heredero al trono de Austro-Hungría, en este caso, o austrohúngaro. Él iba a asumir el liderazgo, pero ¿qué hacen? Sufre un atentado y lo matan. Pasa en Serbia, profesor, en Bosnia, Sarajevo, en este espacio de la península. Ah, muy bien, solución total. Pero ojo, ¿a quién ataca? ¿Con quién es el pleito? Contra los serbios y los austrohúngaros. Vamos a ver qué pasa. ¿Recuerdan ustedes las alianzas? Para darle a entender la relación. Profesor, ya vimos entonces ese atentado, el atentado al archiduque va a ser el pretexto, profesor. Exacto. Ese es conocido en historia como el pretexto. Y en la pregunta les puede venir como no es una causa. Y usted pone, claro, no es una causa porque lo marcan por su pretexto. ¿No? O como le puede venir como alternativa también. Y le van a pedir causas. Usted no vaya a marcar. ¿Por qué? Porque es el pretexto para el inicio de la guerra. Pero ¿por qué va a ser el pretexto? Digamos, bien práctico, para que usted me entienda. En pocas palabras, vamos a hacer lo siguiente. ¿No? Ya que todos están activos, vamos a ver acá. Yo fijo alianzas con Carvajal y con Alexander Espinosa. Y le voy a decir a Harumi y al resto se va a enterar de que esta alianza es para que ellos no los toquen. ¿Me dejo entender? Entonces Harold me escucha, ¿no? Harold fija alianzas con Jaime Rojas. Jaime Rojas me escucha, ¿no? Y Noé Montenegro. Muy bien, el resto está de espectador. Noé, me escucha, ¿verdad? Muy bien, Harold, el tío todo bien. Ellos van a fijar otra alianza. Sí, pues. A raíz de que nosotros vamos a fijar una alianza. A raíz de ello, ellos también fijan su alianza. Ah, muy bien. Nosotros somos los aliados, le digo yo a Carvajal y a Alexander. Pero, ¿por qué fijamos esta alianza? Porque sabemos que Alexander tiene una ligera rencilla, que no, estamos poniendo como ejemplo, ¿ah? Con Noé, con Noé. Entonces, se quieren enfrentar. Pero como tiene esa ligera rencilla entre ambos, tienen que respetarse. Entonces, para esto, Alexander fija una alianza y dice, ¿sabe qué, profesor Narro? Usted que es nuestro chuchera, siempre nos ha visto, desde sexto de primaria, cuando éramos chiquitines, ahí todavía cuando nos costaba un poquito lavarnos la carita, profesor, ahí con Carvajal, que es mi chochera, ¿sabe qué, profesor? Si ellos me quieren atacar, o si él me quiere atacar, ustedes me defienden, pues, para que sean mis padrinos, ustedes me apoyen, me mandan tropas, y nosotros firmamos la alianza para mutua ayuda. Y yo le digo a Alexander Espinosa, sí, Alexander, yo te voy a ayudar. No te preocupes, pero cuando yo tengo un problema, también tú me ayudas, ojo. Ah, no, no, profesor Naro, eso no lo dude, me dice. ¿Y qué pasa entre Harold, no, Noé y Rojas? Recuerden ustedes que Noé tiene problemas con Alexander Espinosa, pues. Noé se entera que él ha fijado alianzas. Y Noé se siente y dice solo, yo no voy a poder solo contra los tres. Así que se junta con dos tigres espectaculares. Lo llama Harold y lo llama a Rojas. Lo llama Harold y lo llama a Rojas. Y le dice, miren, me he enterado de que Alexander sabía de que yo lo iba a vencer.
lo iba a derrotar. Así que ha fijado alianzas con los más bravos, los más fuertes, con Sebastián Carvajal y el profesor Narro. ¿Qué hacemos nosotros? Ah, yo me quiero enfrentar, pero si yo me enfrento, ellos van a intervenir. Ustedes apóyenme. Sí, entonces no hay ningún problema. Sí, por ahí va a decir Harold, sí, yo también quiero derrocar al profesor Narro. Rojas, sí, yo quiero derrocar a Carvajal. Ya fácil. Vamos a hacer nuestra propia alianza nosotros. Como respuesta a su alianza de ellos. Sí, listo, muy bien. Entre esas alianzas, así como estamos haciendo, tengo el poder de la destrucción, me dice Carvajal. Mira, tranquilo, tranquilo, yo tengo el guantelete de Thanos. Entonces, vamos a darnos cuenta, queridos estudiantes, que estos países, antes que pase estos pretextos, esta situación en Serbia, ya habían fijado alianzas. Y como Austria-Hungría había sido atentado, ¿no? Había sido atentado, lógico, pues, los aliados habían fijado alianzas. ¿Recuerdan o no? Ante el Imperio Central. Vamos acá para que ustedes vayan viendo la cosa. ¿Cómo se dio la Triple Alianza? Entre Alemania y Austria-Hungría, los cuales se habían hecho más fuertes. ¿Cierto? Esto pasó mucho antes de la Primera Guerra Mundial, en el año 1882. Y esto se amplió con la participación de Alemania, ¿no? Perdón, con la participación de Italia y Rusia, que firmó después un tratado. ¿Les acuerdan el tratado que le dije yo que había firmado Alemania y Rusia, que no era reconocido por Guillermo II en el año 1887? Estrecharon relaciones, señores. Ahora sí vamos atrás. Ya voy entendiendo, profesor, cómo es la figura. ¿Por qué intervienen otros países externos que no tenían nada que ver en este enfrentamiento entre serbios y austriacos? Lógico, Austria-Hungría le declara un ultimátum a Serbia. Y Serbia hace caso no omiso. No, pero Austria-Hungría dice, yo tengo mis aliados. Y tengo mi gente que está conmigo, va a firmar una alianza. Somos los imperios centrales. Muy bien. Muy bien. Somos la triple alianza. Muy bien. Entonces, por lo tanto, pues, si no hago el atentado, a mí me tiene que apoyar Alemania y me tiene que apoyar Italia. Chocolate. Chévere, entonces. No se dijo más. Pero recuerden ustedes que estos países, ¿no? En los cuales también habían visto esa triple alianza y dijeron, no, la triple entente tenemos que nosotros también posicionarnos. ¿Y quiénes firman esa triple entente? Pregunta el examen. Ahí está Francia, Reino Unido, está Serbia, está Bélgica. ¿Por qué? Porque ven que Austria-Hungría quiere atacar a Serbia y el territorio belga. Ahora, como se da eso, Rusia empieza a desplazar sus tropas. Y vamos a ver cómo se presenta toda la trama en esta parte de acá de la Primera Guerra Mundial. ¿Cierto? Ya tenemos la triple alianza, ahora vemos la triple entente, pues ahora sí ya voy entendiendo, profesor. Rusia, al romper palitos con Alemania, porque Alemania no quiere respetar lo acordado, se pone del otro bando del entente. Italia se mantiene todavía en Alemania, que después va a pasar al otro bando. Lógico. Entonces tenemos Inglaterra, Francia y Rusia. ¿No? En este caso, más el territorio serbio, o belga en este caso. El nuevo emperador de Alemania destituyó a Bismarck y no renovó el tratado con Rusia, por lo que Rusia se pasó al otro bando. Francia, que estaba aislado para aliarse con Rusia y así pues contrarrestar a Alemania por ambos frentes. En 1894 y 1904 se alió también Inglaterra, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, todavía no empieza. Ellos son el bloque que queda confirmado como la Triple Entente. Ellos, al ver que entre esa alianza están queriendo acabar con Serbia, ellos intervienen. Lógico. Al intervenir, ¿a quién jala? Así hubiese intervenido Francia, ¿a quién jalo? A Rusia, a Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pacto conmigo. ¿Me dejo entender? Muy bien. Por lo tanto, vamos a ver cómo se presenta y cuánto desplegan sus tropas estos señores. ¿No? Fuerzas movilizadas y fuerzas del ejército y la reserva. Miren la cantidad de soldados. ¿Quién lidera? Rusia. Después, ¿quién nos sigue? Francia. ¿Quién va por ahí? Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, Japón, Rumania, Serbia, Bélgica, Grecia, Portugal y Montenegro. Imagínense, queridos estudiantes,
Así se va presentando la trama de cómo se van a dar, no, cómo se va a desarrollar esta Primera Guerra Mundial. Muy bien, profesor. Quiere decir que como tenían alianzas y como se metieron con uno de sus amigos de sus alianzas, tuvieron la participación de los otros. Sí, exacto. Así fue la cosa. Ay, profesor, qué mal, ¿no? Como les digo, el pretexto del asesinato del archiduque fue el escenario perfecto, como se dice, el que va a prender la mecha para que se desate esta Primera Guerra Mundial. Y se va a desatar. Las alianzas van a aplicar. 28 de junio, ojo, 28 de junio. ¿En qué año estamos? Me preguntarán por ahí. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? Me dicen por ahí. ¿En qué año estamos? Acá está, le soplo, 1914. 1914, Primera Guerra Mundial, 28 de junio de 1914. El atentado de Sarajevo, el pretexto ya se dio el 23 de julio de ese mismo año, ¿no? Tras asegurarse el apoyo alemán a Austria-Hungría, lanza un ultimato a Serbia. Serbia tiene las horas contadas, por lo tanto, al no obedecer y no tener respuesta de los hechos cometidos en Bosnia y el atentado con el archiduque, considerado el pretexto para el desarrollo de esta Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría le dice, te declaro la guerra a Serbia. Por lo tanto, Rusia inicia una movilización general, en el sentido de que empieza a desplegar sus tropas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de defender los territorios belgas. Ahora, no. Al ver a Alemania que Rusia moviliza sus tropas, movilización, moviliza sus tropas, Alemania lo ve y le dice, tú vas a participar, lo vas a defender a los serbios, sí, muy bien, yo te declaro la guerra a ti, el 1 de agosto de 1914. Francia, Alemania le declara la guerra, y Francia escucha y empieza e inicia su movilización, movimiento de nuevo, movimiento general. Por lo que el 3 de agosto, 2 días después, Alemania le declara la guerra a Francia, un poco más. Alguien se movía, te declaraba la guerra, así que no te muevas, mi querido amigo Carvajal, no te muevas, que Alemania te declara la guerra. Alemania empieza a declarar la guerra a todo el mundo, a Rusia, le declara la guerra a Francia, no tiene miedo que esté en el centro de estos dos. Imagínense. Ahora, ¿qué pasa? Muy bien, yo te declaro la guerra a ti, tú quieres defender a Serbia y les interesa más el territorio belga, yo lo invado, Alemania invade Bélgica. Lo que provoca, que Reino Unido le declare la guerra. ¿Por qué? Porque tienen una colonia ahí los ingleses, pues. Y los ingleses estaban expectantes, mirando todo, miren, miren, miren cómo se pelean estas potencias mundiales. Creen que son más fuertes que yo, así estaban los ingleses. Al momento que ven que se están aprovechando su territorio, no, yo tengo que declararle la guerra a Alemania. Y a Alemania le declaran la guerra. Y el asesinato del archiduque va quedando, como se dice, en cosa de que creo que pasó algo, o no lo escuché o no lo vi. Así, prácticamente. Estalla la guerra en un periodo de meses y días. Y, este va a ser el frente de batalla, señores. Aquí vamos a ver nosotros cómo se desata el Imperio Ruso, ¿no? Despliega sus tropas, ¿no? Ucrania, Rumania, acá está el territorio de Serbia, ¿no? Y prácticamente se posiciona. El Imperio Austrohúngaro, ¿no? Por querer dominar la península de Balcanas, también quiere desatar sus tropas. Los franceses llevan, el Imperio Alemán contrarresta, se adueña del territorio belga, y esto pues está condicionado a la existencia. Este es el escenario número 1 para 1914, cómo se va a desarrollar la guerra. Los países que se van a anexar, en vez de sumar, van a hacer que la guerra se transporte. Por eso es que se le conoce como la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué mundial? Porque la guerra se transporta a cada uno de los continentes. Y una vez que se transporta a cada uno de los continentes, quiere decir que está abarcando la totalidad del globo terráqueo, de nuestra Tierra. Por lo tanto, va a ser la Primera Guerra Mundial, en este caso. Hasta ese punto veníamos hablando. Vamos a continuar estudiando las fases de la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra va a tener fases. La guerra de movimientos, movimiento. ¿Se acuerdan cuando Rusia desplazaba sus tropas?
Sí, primer movimiento. ¿Se acuerdan cuando Alemania pues le declara la guerra a Rusia y Francia también, y Alemania le declara la guerra porque ve que Francia despliega sus tropas? Movimiento. Alemania, al ver esta reacción, invade Bélgica y despliega sus tropas. Movimiento. A eso se suma el condicionante de declarar la guerra a Alemania por parte del Reino Unido. Es por eso que esta primera etapa de la guerra, esta primera fase, es la fase de movimiento, la guerra de movimiento, donde se van a empezar a mover desde su territorio, aplicando diferentes planes para llegado el momento, ¿no? Estos van a elaborar, y fue el Estado Mayor, en este caso, el plan Chenfield-Alfred-Wilson, ¿no? Donde plantea invadir las neutrales bélgicas. Esto aplica a Alemania a ese territorio, desde Luxemburgo, y atracar desde ahí las fronteras de la parte norte de Francia. Y esto va a estar importante porque Alemania va a recibir el ataque en el Marne, ¿no? Un ataque importante. Otra fase de la guerra, una de las fases va a ser la de las posiciones. ¿Dónde me voy a posicionar? Recuerden ustedes que Alemania llega a un punto en la anterior imagen, vamos a ver acá, en este caso, ¿no? Para alcanzar Luxemburgo, la desguarnecida frontera del norte de Francia, ¿cierto? La guerra de posiciones. Van a buscar una posición en la cual se van a encontrar para hacer, pues, o aplicar la guerra, ¿no? En este caso. Se invaden de nuevas armas, grandes lanzallamas, los ataques de gas, incremento del horror, la masacre, pero sin embargo llegó al frente occidental a un empate técnico, ¿no? Los ejércitos atrincherados a lo largo de cientos de kilómetros, eso va a dar con conclusión todos esos atentados. Hasta la llegada de la siguiente fase de la guerra, que es la guerra de trincheras. Tres fases son las que estamos viendo: movimiento, posición y trincheras. Se van a trincherar, y durante este tiempo es el que se crean los alambres de púas, no esos alambres que están en los penales, esos mismos. Acá se va a crear una forma de pelear un poco complicadísima, responsable de muchas enfermedades, ya que había una gran contaminación en estos espacios. A este periodo de la guerra se le conoce como la guerra de trincheras. No fue el martirio para millones de hombres, y durante años, señores, ¿no? En este caso de 1914 a 1918. Esto es lo que se le llama trinchera, esta excavación que se hace, ¿no? Por encima de la cabeza de uno. Esta es la guerra de trincheras. Se escondían acá, terminaban de atacar, salían y disparaban y vuelta regresaban acá. Salían, disparaban y vuelta regresaban a su trinchera. En este espacio vivían, estaban, comían, ¿no? Y hacían sus necesidades en este caso. Y en algunas temporadas el agua aumentaba pues en sus espacios, que les llegaba hasta la cintura. Imagínense, una guerra de trincheras. Ahí tenemos la representación mágica del casco alemán, no, prusiano, del casco italiano en este caso, y la situación cómo va quedando después de la guerra. Tenemos dos puntos claros, queridos estudiantes, queridos alumnos. Hemos hablado de las causas, hemos hablado del pretexto, hemos hablado de por qué se desata esta guerra, gracias a esas alianzas que antiguamente, y también hemos hablado acerca pues de eh, lo que es las fases de la guerra, de movimiento, de posición, ¿no? Y de trinchera. Movimiento, posición y trinchera, ¿no? Esas son las fases de la guerra que se va a desarrollar, ¿no? Y aquí estamos viendo nosotros, cómo es la trinchera. Van haciendo huecos, los alambres de púa por acá, ¿no? En ese charco, en ese lobo, pues ellos vivían en este caso porque eran soldados. Bien, queridos estudiantes, vamos a dejar de compartir acá. Hasta ahí nos vamos a quedar en cuanto a nuestro contenido de historia universal, ¿no? Acerca del tema de la Primera Guerra Mundial. Es muy importante que ustedes tengan eso, ¿no? Y tengan claro sobre todo. Vamos a dejarlo a la brevedad posible una tarea concerniente en la plataforma para que ustedes puedan desarrollar y de ese modo reforzar los contenidos aprendidos el día de hoy. Yo creo que sirvió de mucho tener un ejemplo de esa naturaleza para cada uno de ustedes, ¿cierto? Porque pueden entender cómo se da la guerra. En conclusión, la guerra se da en base a un pretexto que tenía un fundamento en una serie de alianzas que años anteriores se habían acordado, ¿no? Y que a la larga, en el futuro, empezaron a traer consecuencias.
Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos, hasta este punto, ¿alguien tiene una pregunta? No, ¿Preguntas? profesor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? Espero que hayan tomado nota, sí, por favor. Ninguna, ninguna. Muy bien, muy bien. Al no haber preguntas, vamos a cerrar dando la conformidad. Queridos alumnos, conformidad, muy bien, por ahí, pulgar arriba, muy bien, perfecto. Pulgar arriba, muy bien.